gracias por este día, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por cada vida que está aquí presente, Señor. Por cada persona que tú has movido a llegar a este lugar. Cada persona, Padre, que ha venido a este lugar, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor. Pero también te doy gracias por las personas que han venido, Señor, sin fuerzas. Señor, por quizás personas que no tenían mucho deseo de llegar, pero decidieron, Señor, ponerse sus ropas y llegar a este lugar. Y vinieron con esperanza, Padre amado, de que saldrían de este lugar con fuerzas renovadas. Te damos gracias, Espíritu Santo, por el tiempo de adoración. Gracias por el servicio, por las participaciones, Señor, y te pedimos que tú tomes o sigas en control de lo que se ha de hacer en esta hora, Señor. Gracias, porque tu palabra es bendita, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Marcos Rosario. Ya he estado aquí unas 3 o 4 veces, 5, no recuerdo, pero la última vez que estuve aquí hace aproximadamente 2 años, no el verano pasado, sino el antepasado. Gloria al Señor, y para mí es más que un privilegio. No tengo mucho que decir de mí, solamente me acompaña mi madre, como ya el pastor la presentó. Gloria a Dios. Mi esposa no pudo venir. Un aplauso al Señor. Y mis hijos, pero estamos nosotros aquí en representación de ellos. Amén. Y en este día se me ha dado la oportunidad de compartir una palabra con todos ustedes. Y yo espero que pueda ser una palabra que pueda impactar sus vidas. Y que pueda ser una palabra que pueda producir cambios en sus vidas. Amén. Amén. Yo espero en el Señor, he estado orando bastante para que cada persona que escucha esta palabra no salga de este lugar igual. Amén. Sino que usted pueda poner en práctica la palabra que usted va a escuchar en el día de hoy y todas las palabras que usted escuche de aquí en adelante. Santo. Amén. Amén. Así que tenemos un desafío, tanto yo como usted. Amén. Señor, amén. Y Dios siempre está dispuesto cuando nosotros asumimos ciertos desafíos con Él y para Él. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y en este día vamos a estar hablando de un tema interesante. ¿Tengo qué tiempo? Aleluya. El que yo quiera, no, yo soy breve. Quiera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siempre tenemos un pleito. Pues yo me gusta predicar corto. Porque el que predica algo no lo invitan 2 veces a un lugar. Cuando uno se entiende mucho, no sabe probablemente la primera y la última. Gloria al Señor. Pero en este día vamos a estar hablando de un tema interesante. Y vamos a estar hablando bajo el tema una confianza superior. Una confianza superior. Y de la manera que voy a desarrollar el mensaje con la ayuda del Espíritu Santo es de la forma siguiente. En primer lugar, vamos a explicar de qué vamos a estar hablando. En segundo lugar, vamos a definir lo que significa la palabra confiar, creer y superior. En tercer lugar, vamos a ver algunos textos bíblicos. Gloria al Señor. A ver algunas personas que confiaron en Dios y qué pasó en las vidas de esas personas. Y en último lugar, vamos a ver la conclusión de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Amén. Y yo espero que usted pueda estar concentrado estos minutos que vamos a tener, que usted pueda decirle: Señor, háblame. Padre, dame una palabra en este día. Señor, ayúdame a no salir igual que como yo entré a este lugar. Y usted verá que muy probablemente usted va a recibir una buena palabra de parte de Dios, y no porque la traiga yo, sino porque estoy convencido de que es una palabra del corazón de Dios para ustedes. Amén. En este día. Gloria al Señor. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Una confianza superior.
Y nosotros pudiéramos decir que nosotros los seres humanos, queramos o no, desde el momento que nacemos hasta el momento en que morimos, estamos confiando. Cuando un niño es pequeño y tiene hambre, comienza a llorar, comienza a hacer ciertas cosas, aunque el niño no lo sepa, pero hay un instinto dentro de él que le dice: llora, porque alguien te va a proveer lo que tú necesitas. Y el niño, según va creciendo, comienza a desarrollar una confianza en sus padres. Cuando los niños tienen algo, los niños vienen donde papá o donde mamá. ¿Por qué razón? O donde abuela. ¿Por qué? Porque ellos confían en que papi o mami pueden resolver o suplir la necesidad que ellos tienen. Oh, gloria a Dios. Según a nosotros nos va pasando el tiempo en nuestra vida, nosotros seguimos confiando en muchas otras cosas o en muchas otras personas. Usted de repente comienza a crecer en la escuela, tiene un amiguito, una amiguita, que usted comienza a confiar en alguna persona y comienza a decirle ciertas cosas que a otros usted no se la dice. ¿Y por qué razón usted hace eso? Porque usted comienza a desarrollar una confianza en esa persona. ¿Sí o no? Amén. Siempre uno tiene un amigo en el que uno confía. Siempre hay una persona alrededor nuestro con el que usted se siente cómodo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es algo natural del ser humano. No es casualidad que todos los seres humanos, sin importar su raza, su nacionalidad, el lugar en donde vivan, todos los seres humanos confían en algo o en alguien. Amén. Y usted quizás pudiera preguntarse, no sé, yo me pregunto, porque soy muy curioso, ¿por qué todos los seres humanos somos así? Y cuando me hago esa pregunta, me da la impresión de que somos de esa manera, creyentes y no creyentes. Escuche bien, usted puede ser lo que usted quiere, usted puede no creer en Dios, usted puede ser cristiano, usted puede ser de cualquier religión, y todos los seres humanos confiamos en algo o en alguien. Así es. Lo que pudiera parecer o ser un indicador de que todos los seres humanos fuimos diseñados para confiar. Amén. Santo. No es una casualidad que todos, sin excepción de nadie, desarrollemos a través de nuestra vida la confianza. Pero esa confianza que nosotros desarrollamos en nuestro mundo natural que nosotros conocemos es una confianza, valga la redundancia, natural. Es una confianza que nosotros día tras día la vamos viendo. Ahora bien, hay algo que nosotros los seres humanos también tenemos, y es que muchas veces nosotros somos bien ingenuos. Aleluya. ¿Por qué razón? Somos ingenuos porque por eso que nosotros tenemos, que nos permite confiar en otras personas o en otras cosas, muchas veces nosotros somos fácilmente engañados. Santo. Porque ponemos nuestra confianza en cosas que no debemos ponerla, o en personas que no debemos poner nuestra confianza. Nosotros muchas veces no analizamos ni evaluamos en quién podemos confiar y en quién no.
Y por esa razón muchas veces nosotros sufrimos decepciones. Por esa razón muchas veces tantas desilusiones. Porque confiamos en alguien que no se merecía que nosotros pusiéramos nuestra confianza. Y ese problema se da en todas las áreas de la vida. Se da en el ámbito laboral. Muchas veces usted en su trabajo confía en alguien que no debe confiar. Y esa persona cuando viene a ver es la que le hace el daño. Es la que le dice al jefe que usted no está haciendo nada cuando tiene que hacer algo. Esa confianza muchas veces es traicionada en el ámbito sentimental o familiar. Aleluya. Y en este día vamos nuevamente a estar hablando de una confianza superior. Porque hay una confianza, gloria a Dios, que es una confianza en lo natural. Y es lo que ya hemos visto hasta este momento. Pero hay una confianza que trasciende y que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Aleluya. Hay una confianza que va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Gloria al Señor por siempre. Y en este día yo quiero que comencemos y quiero definir 3 palabras. Aleluya. Y la primera palabra que quiero definir es creer. Y yo quiero que usted siga poniendo atención para que pueda entender lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. La primera palabra que vamos a definir es creer. ¿Cuál es su significado? Y probablemente usted pudiera pensar que creer y confiar es lo mismo, pero usted verá que no. En base a sus definiciones, son cosas totalmente distintas. Creer es considerar una cosa verdadera o segura, o pensar que algo existe sin tener pruebas o certeza o conocimiento de lo mismo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Creer es simplemente creer que algo es verdadero o que algo existe. Y la Biblia dice, refiriéndose a creer en Dios, que hasta los demonios creen y tiemblan. Y cuando hablamos de Dios, una persona que cree es alguien que simplemente sabe en su interior que existe un ser superior o sobrenatural y que está por ahí en algún lugar del mundo. Eso es creer. La palabra confiar significa demostrar confianza o tener una esperanza firme. Escuche bien. Confiar es tener una confianza firme o una esperanza en algo o en una persona o en alguien. Y cuando usted confía es diferente a cuando usted cree. Cuando usted confía en una persona, usted puede dejarle sus hijos y salir y irse. Por ejemplo, yo confío en mi madre. Cuando yo tengo que viajar, yo le dejo mis 3 hijos a mi madre y sé que mis niños estarán bien. Cuando uno cree en una persona, hay cosas que usted no las hace. Entonces usted puede darse cuenta que cuando usted cree
y cuando usted confía son cosas distintas. Por ejemplo, cuando usted en su trabajo, una empresa que invierte millones y millones de dólares para desarrollar un proyecto, cuando esa empresa le deposita en las manos a una persona un departamento, es porque la empresa confía en esa persona. La empresa tiene la confianza y está creyendo en que esa persona puede desarrollar ese proyecto y hacer que eso funcione. Así es. Si no confiara en esa persona, no lo pusiera en sus manos. Aleluya. Cuando uno en el área familiar, sentimental, entra en una relación con una persona, Gloria a Dios. usted comienza a desarrollar la confianza de esa persona. Usted se atreve o va desarrollando confianza, y según va pasando el tiempo, esa confianza va aumentando. Ya usted no duda de lo que dudaba antes, porque esa persona te ha demostrado que es digno de que tú confíes en él. Entonces, hasta este punto usted puede ver claramente que creer referente a Dios y confiar son dos cosas distintas. El que cree solamente cree que Él existe. El que confía en Dios, aparte de que sabe que existe, se atreve a depositar en sus manos todo lo que le pertenece. Cuando usted le pone su vida en las manos a Dios, usted pasa de ser un simple creyente a ser una persona que confía. Cuando usted tiene un proyecto y usted se lo pone en las manos al Señor, usted pasa de ser una persona que cree a una persona que confía. Gloria a Dios. Y lo que Dios está buscando en este tiempo es personas que no solamente crean, sino personas que se atrevan a confiar y a depositar todo lo que son en las manos de Dios. Poderoso Dios. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús hablando le dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Santo. Jesús les hizo un llamado a sus discípulos a que tuvieran confianza en Él, a pesar de cualquier cosa que pudiera pasar en sus vidas. Y Él les dijo: porque yo he vencido al mundo. Que no era cualquier persona, y no es cualquier persona que te está diciendo que deposites tu confianza en Él. No soy yo que te estoy diciendo que confíes en mí. Es Dios que nos está diciendo: confíen, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y quiero definir en último lugar lo que significa la palabra superior. Y la palabra superior significa que está más alta o en un lugar preeminente respecto a otra. Y cuando estamos hablando de una confianza superior, no estamos hablando de una confianza con alguien similar o igual a nosotros. Estamos hablando de algo superior, que está más alto, que está por encima de nosotros. Algo que es mucho mayor que nosotros. Por eso la Biblia dice: pongan sus ojos en las cosas de arriba, en lo que es superior al mundo natural que ustedes conocen. Pongan sus ojos en lo más alto, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque ciertamente de arriba se ve mejor. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, bueno, creo que sí, porque todos somos de otros países, casi seguro que todos hemos viajado.
Y cuando usted está en el avión, usted tiene una visión mucho más amplia de su realidad. Usted puede ver un país completo desde arriba. Usted puede ver una comunidad completa desde arriba. Cuando usted pone, nosotros depositamos nuestra confianza en lo que es superior a nosotros. Dios, que ve todas las cosas, tiene la capacidad de guiarnos, de movernos por donde Él sabe que mejor nos conviene, porque desde arriba las cosas se ven mejor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. El libro de Marcos, capítulo 4, en el versículo del 1 al 20, que no lo vamos a leer, lo puede anotar si quiere para que lo lea. Aleluya. Jesús estaba hablando con un grupo de personas y con algunos de sus discípulos. Y es donde estaba hablando de la famosa parábola del sembrador. Aleluya. Y Jesús comienza a hablar de algo que probablemente era extraño para quienes los estaban oyendo. Pero naturalmente ellos sabían de qué Jesús les estaba hablando. ¿Por qué Jesús hablaba de gloria a Dios? ¿Por qué Jesús estaba hablando de tierra, de semillas, de agricultura? Porque el lugar, en esa nación, en ese tiempo, una de las actividades principales de ellos era la agricultura. Ellos entendían cómo era el proceso de siembra. Ellos entendían qué se debía de hacer para que una semilla pudiera dar fruto. Las condiciones que eran necesarias para que una semilla pudiera crecer. Ellos entendían humanamente el lenguaje de la agricultura, pero había algo más, porque lo que Jesús estaba hablando era algo espiritual. Y Jesús les dice: el sembrador salió a sembrar y sembró una semilla. Y Jesús en ese relato define 4 escenarios distintos. La misma semilla que se siembra, Jesús dice que cae en 4 lugares distintos. Y Él los llama diferentes tierras. Y más adelante Jesús les explica a sus discípulos en qué consistía cada uno de esos escenarios. Gloria a Dios. Y Jesús le dice: el sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos despacio, esto si quiere que lo veamos, cuáles eran los diferentes escenarios o las distintas tierras en las que esas semillas estaban cayendo. ¿Y por qué razón esas semillas no estaban dando frutos? Santo. Gloria al Señor. La primera, Jesús la define como la semilla que cayó junto al camino. Y le dice, comparándolo con nosotros los seres humanos, le dice: esos son las personas que reciben la palabra. Pero enseguida Satanás viene y quita la palabra de ellos. Esos son los de junto al camino. O sea que cada vez comienza a identificar y entender lo que estoy diciendo. Cada vez que usted recibe una palabra o escucha una palabra, hay 4 posibles cosas que van a acontecer en su vida. Y la primera de ellas es que probablemente hoy Satanás va a tratar de sacar o de quitar esta palabra que se está sembrando en su vida, para que esa semilla no dé fruto. Santo. Y para que usted no pueda ver lo que Dios quiere que usted vea en su vida. Y esa es la primera tierra que Jesús define. La segunda, dice, es la semilla que cae en pedregales. Y dice: estos son los que reciben la palabra con gozo.
En el momento que escuchan están gozosos, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero dice Jesús, no yo, pero no tienen raíz en sí mismo. Santo. No tienen profundidad. Estos son personas que solamente escuchan la palabra, vienen a la iglesia, pero en su día a día muchas veces no estamos tratando de hacer el mínimo esfuerzo para ir profundizando en Dios. Santo. Son las personas que no tienen mucho interés de conocer a ese Dios. Wow. Y por esa razón, como no logran desarrollar profundidad en Dios, dice la Biblia que cuando escuchan la palabra, la reciben con gozo. Pero en el momento que vienen las tribulaciones y los problemas y las pruebas de la vida, se olvidan de la palabra que recibieron. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted sale de un servicio, recibe una buena palabra y de repente le pasa algo en la calle y ya ahí está uno diciendo cuántas cosas le pasan por la mente. Y muchas veces se nos olvida lo que hace unas horas nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y el Señor dice en tercer lugar, las semillas que cayeron entre espinos. ¿Y quiénes son esos? Esos son los que oyen la palabra, pero los afanes y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, ahogan la semilla y no permiten que esa semilla dé fruto. Santo. Y yo sé que quizás no todos están ahí. Yo de manera personal creo que he estado en todos los escenarios, porque he tenido momentos. Yo no estoy aquí para vender una imagen como que yo soy el más santo. Yo no lo soy, yo soy un ser humano igual que usted. Somos seres humanos de carne y hueso, y todos nosotros en algún momento sabemos que recibimos palabra de Dios y muchas veces se nos olvida. Muchas veces sabemos que el diablo quita de alguna manera la palabra que nosotros recibimos. Y muchas veces sabemos que también los afanes, como dice la tercera semilla, no permiten que lo de Dios crezca y dé fruto en nuestras vidas. Porque tengo que quedarme a trabajar 3 o 4 horas de overtime, porque tengo que hacer tal cosa, porque hoy quiero ir a hacer algo con mis amigos, o por cuántas cosas, por los afanes del día a día. Muchas veces no tenemos ni el tiempo para nosotros sacar 5 o 10 minutos para orarle al Señor, o para pasar un pequeño tiempo en la presencia del Señor. Y yo le estoy diciendo, yo estoy ahí también. Esta palabra no es solo para usted, también fue para mí y es para mí también. Gloria a Dios. Y me sorprende y me llama mucho la atención algo, y es que esa semilla que es la palabra de Dios tiene el poder para producir fruto en cualquier persona. Amén. Y nosotros de una manera u otra somos testimonio de eso. La palabra de Dios a todos nosotros en algún sentido nos ha transformado. Tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Sí, Señor. Amén. Cuando algo no ocurre en la vida de nosotros, no es porque la palabra es ineficiente. Cuando algo no ocurre en la vida de nosotros, no es porque la palabra no tenga poder. Gloria a Dios. Es porque la tierra que somos nosotros no tomamos decisiones correctas Gloria a Dios. y no permitimos que esa palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada. Así es. A diferencia de lo natural, cuando tú siembras una semilla, si la tierra es buena, esa semilla va a crecer sin duda alguna y va a dar frutos.
de Dios dé fruto, no va a dar fruto por más poder que tenga la palabra. Entonces no depende de la semilla, ni depende del sembrador, que la palabra dé fruto. Yo no sé si usted me está entendiendo. No depende ni de la semilla, ni depende del sembrador. Depende de la tierra que es usted. Depende de mí. ¿Qué yo quiero hacer con la semilla que se está sembrando? ¿Qué yo quiero hacer con la palabra que Dios me da día tras día? ¿Hasta dónde yo quiero permitir que Dios entre en mi vida y me cambie y me transforme? Solamente depende de usted y depende de mí. Amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a ver algunos ejemplos, gloria al Señor, de hombres de Dios y personas que a través de la historia, y aquí ya estamos en la parte final, personas que en algún momento se atrevieron a creer y a confiar en Dios y pudieron ver la gloria de Dios obrando en sus vidas. Y usted se va a dar cuenta, probablemente todos lo saben, la Biblia dice, por ejemplo, vamos a ver algunas razones para nosotros confiar en Dios. Y como decía al principio, antes de nosotros poner nuestra confianza en algo o en alguien, nosotros tenemos que estar seguros en quién vamos a confiar. Usted se acuerda que lo mencioné al principio. Antes de usted confiar en una persona, usted tiene que saber por qué usted va a confiar en esa persona. Y si es digna esa persona de que usted deposite su confianza en él o en ella. Y vamos a ver lo mismo de Dios. De manera personal, yo no soy de los que creen que debemos de confiar en Dios porque sí. No. Porque usted me lo diga, no. Porque ¿quién es Dios? Yo tengo que saber quién es Dios. Yo tengo que preguntar quién es ese Dios. Deme razones para yo creer en ese Dios. Porque por allá afuera se predican de cientos y miles de dioses. Ahora, si usted quiere que yo crea en el suyo, deme alguna razón por la cual yo debo o pudiera poner mi confianza en ese Dios. Y lo primero que podemos ver es que la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando nada existía, cuando no había nada en el principio, la Biblia dice que la nada respondió a la palabra de Dios. Y lo primero que podemos ver es que ese ser que describe la Biblia es un ser poderoso, es un ser sobrenatural, es un ser extraordinario, es un ser que tiene la capacidad de crear todo lo que nosotros vemos en este mundo natural en el que nosotros vivimos. Aleluya. Lo segundo que podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, es que Dios tuvo el poder y la capacidad de crear un ser inteligente llamado hombre y mujer. Ese ser llamado Dios tuvo la capacidad de crear al ser humano. Amén. Y yo no sé si usted cree o ha escuchado, sé que quizás sí, que nosotros venimos del mono y que no sé cuántas cosas, eso pudiéramos hablar en otro día, en otro momento. Pero los monos no tienen inteligencia como nosotros la tenemos, no tienen razonamiento, aunque tienen cierto grado de inteligencia, sí, pero somos totalmente distintos. Para nosotros
nosotros tener inteligencia, tuvo que haber un ser inteligente que nos creara a nosotros. Otra razón por la que nosotros podemos confiar en Dios es porque a través de toda la historia Dios ha hecho milagros, ha hecho prodigios, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo presente. Y usted me dirá, ¿y cómo yo sé si Dios ha hecho o no ha hecho milagros? El verme a mí aquí, el verlo a usted ahí, es un milagro de Dios. Sí, Señor. Eso es un milagro de Dios. Que nosotros podamos vivir en un mundo, nosotros respiramos, nosotros recibimos aquí en el planeta Tierra todos los elementos necesarios para que la vida sea posible. Eso es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Otra razón por la que yo creo y confío en Dios es porque la Biblia dice de manera clara que más de 300, aproximadamente 370 profecías se cumplieron en la vida de Cristo Jesús. En un día se cumplieron aproximadamente 30 profecías en la vida de Cristo. Y no es que solamente lo dice la Biblia, es que lo registra la historia. Sí, Señor. Y son razones por la cual yo he decidido confiar en ese Dios. Amén. Otra razón por la que creo y confío en Dios Poderoso Dios. es porque Cristo, mientras estuvo en la tierra, profetizó que años más tarde el templo de Jerusalén sería destruido. Y en el año 70 de nuestra era, allá el general Tito, eso es historia general, eso no es Biblia, eso es historia. Como nosotros conocemos la historia de Colón, de Trujillo, de aquí, de los Estados Unidos, lo que le estoy diciendo es historia. Gloria a Dios. Así mismo, tal cual fue predicho, así mismo se cumplió. Sí, Señor. Lo que nos dice a nosotros, yo no sé si se lo dice a usted, me lo dice a mí, es que hay muchas razones para confiar en Dios. Señor. Es que hay muchas razones para depositar mi confianza en ese Dios. Es que hay muchas razones por las que nosotros deberíamos depositar toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos, mi trabajo, mi vida, mi área, la parte sentimental, todo nuestro ser. Nosotros debiéramos depositarlo en las manos de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia, y quiero concluir. Aleluya. Poderoso Dios. Si usted quiere puede, leer en su casa el libro de Hebreos capítulo 11. Es el museo de la fe, donde se describen personas que se atrevieron a confiar en Dios. Y muchos de ellos vieron la mano de Dios, pero hubieron otros que no vieron la mano de Dios de la misma forma. Pero aún así, dice la Biblia que pudieron mantenerse confiando en lo que habían creído hasta el final. Aleluya. Santo. Y antes de leerlo, quiero decir o mencionar algunas diferencias entre una persona que cree y una persona que confía. Gloria a Dios. Y recuerda que estamos hablando de una confianza superior. Una persona que cree es el que cree que Dios existe y que hay algo, algún ser superior por ahí en el espacio. Una persona que confía es una persona que cree que Dios existe, pero también es una persona que permite que Dios guíe y gobierne su vida. Una persona que cree no presta atención a lo que Dios ha dicho. Una persona que confía pone atención a su palabra y trata de guardarla. Una persona que cree es alguien que busca a Dios cuando tiene problemas.
decir, se deleite en Dios todos los días de su vida, sin importar el tiempo en el que esté viviendo. Una persona que confía es una persona que, a pesar de los problemas, se atreve a decirle: Señor, me deleito en tu presencia, me gozo en tu presencia, porque mi confianza en ti no depende de lo que mis ojos vean. Aleluya. Una persona que cree es una persona que no le puede pasar nada malo, porque cuando le pasa algo malo comienza a cuestionar a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Sin embargo, el que confía, cuando le pasa aún lo peor que le pudiera pasar, triste, afligido, puede levantar sus manos al cielo y decirle: Padre, aunque esto me está pasando, yo sé que tú estás conmigo. Aunque esto me está pasando, yo sé que tú estás en control. Aunque yo no entiendo por qué me está pasando esto, sé que tu mano poderosa está conmigo. Una persona que cree, aleluya, es alguien que no sabe a dónde va luego que su vida en esta tierra termina. Pero una persona que confía es una persona que sabe que después que partamos de esta tierra iremos a un lugar mejor. Una persona que confía es una persona que cree, que sabe que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Una persona que confía es aquella persona que, como en el libro de Hebreos capítulo 11 se atrevían a decir, dice, aleluya, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice: por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que la de Caín. Y escuche bien, estas no eran personas que simplemente creían, eran hombres y mujeres que confiaban en Dios. Y sigue diciendo: por la fe Enoc fue traspuesto al cielo. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: por la fe Noé, aunque nunca había visto el agua, se atrevió a confiar en Dios y a construir un arca, y por la fe de él fue salva toda su familia. Dice que por la fe Abraham, siendo ya un anciano, se atrevió a creer la palabra de que Dios le iba a dar un hijo. Y a pesar de que la naturaleza decía que era imposible, se mantuvo creyendo hasta que vio lo que Dios le había prometido. Dice que por la fe Sara también creyó la palabra que le fue dada. Dice que por la fe murieron todos estos. Y sigue diciendo: pero aunque muchos de ellos anhelaban volver a su tierra, sabían que Dios les había preparado un mejor lugar. Aleluya. Y sigue diciendo: por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe los profetas. Gloria al Señor. Sigue diciendo: estos hombres cruzaron el mar rojo. Estos hombres llegaron a tierra seca. Por la fe estos hombres vieron los muros de Jericó que cayeron. Por la fe Rahab se atrevió a creer a Dios. El versículo 32 en adelante lo voy a leer y dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para seguir relatando acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, hubieron quienes recibieron resurrección de muertos. Aleluya. Sigue diciendo: muchos fueron apedreados, tentados, fueron asesinados,
cuchillo de espada, anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas, aleluya, con pieles de cabra, gloria al Señor. Pero dice que aún así, todos ellos se mantuvieron confiando en la palabra que habían recibido de parte de Dios. Mis hermanos, que en este día nosotros estamos viviendo un tiempo donde no sabemos ni dónde estamos, ni para dónde vamos. Aquí humanamente hablando, no sabemos lo que pueda pasar mañana. No sabemos qué va a pasar ahorita. Que Dios nos guarde y nos libre. Gloria a Dios. Pero no sabemos. Así es. Estamos viviendo un tiempo donde estamos viendo demasiadas cosas aconteciendo alrededor nuestro. Gloria a Dios. Y no estamos viviendo un tiempo para perder el tiempo. Y en este día, Dios nos está haciendo un llamado a poner nuestra confianza en Él. Que no solamente seamos creyentes comunes y corrientes, sino que seamos personas que aprenden a confiar en Él. Personas que se atrevan a creer lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. Personas que se atrevan a confiar en lo que Dios ha dicho que ha de hacer. Y sin importar que estemos en tiempos buenos, que estemos en tiempos malos, sin importar que estemos en paz o que estemos en guerra, que haya aflicción, que nos llegue la muerte, sin importar el tiempo que nos toque vivir, que nada pueda quitar nuestra mirada de Cristo. Amén. Y cierro con esto. La Biblia dice que las leves tribulaciones momentáneas de esta vida, lo único que hacen es desarrollar, manifestar, es movernos a ver lo sobrenatural de Dios. Es llevarnos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Y yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde usted está. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Que usted se lleve esta palabra para su casa, pero que usted no deje que el diablo se la quite. Que usted no deje que los afanes se la quiten. Que usted no deje que el descuido se la quite. Sino que usted pueda decirle: Señor, aunque no me acuerdo de nada de lo que se habló, necesito que tú me ayudes. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Y yo le garantizo que usted verá la gloria de Dios. No porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra.